a la Academia de Estudios Internacionales y de Área de la Universidad de Harvard. Voy a tener el gusto de moderar este evento, este seminario. Estamos aquí para una conversación sobre la política de combate y contención a la pandemia de COVID-19 en México. Todos sabemos que estamos en un momento crítico de la emergencia sanitaria y en estos tiempos de crisis, todos desde la academia, el sector médico, etcétera, tenemos una responsabilidad de aportar lo que podamos para contener la enfermedad, y con este propósito hemos reunido a muy destacadas personalidades y especialistas en el ámbito de la salud pública, de las políticas públicas y otras disciplinas para esta conversación. De modo que lo que verán, digamos, es un esfuerzo colectivo de las reflexiones que hay en el gremio, en distintos ámbitos de la academia, para observar la política de vigilancia epidemiológica y cómo está México, los diferentes estados de la República en estos momentos críticos. Quiero explicar la mecánica del evento y presentar a nuestros panelistas, a quienes agradecemos mucho su tiempo y su participación. En primer lugar, tendremos una introducción de unos 5 minutos del doctor Miguel Betancourt, que apenas necesita presentación. Ustedes lo conocen, es un médico pediatra, maestro en planeación y políticas y finanzas en salud, doctor en salud pública por la Universidad de Londres. Actualmente preside la Sociedad Mexicana de Salud Pública, quienes amablemente han organizado este evento, y es también director de soluciones globales de la Fundación Carlos Slim, en donde coordina los programas de vacunología, genómica, enfermedades infecciosas, entre otros. El doctor Betancourt tiene una amplísima experiencia, trabajó por más de 10 años en la Secretaría de Salud, ocupando cargos directivos, y es además integrante del Sistema Nacional de Investigadores y profesor y tutor de la maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud en la Facultad de Medicina de la UNAM. Después de esta introducción del doctor Miguel Betancourt, seguiremos con una presentación de la doctora Felicia Noll. Ella nos presentará el Observatorio Estatal para la Contención del COVID-19 en México. Este es un proyecto que surge de la colaboración entre distintas instituciones y centros de investigación nacionales e internacionales, encabezado por la doctora Noll en la Universidad de Miami, a nombre del consorcio que participa en este observatorio, que incluye al Centro de Investigación y Docencia Económicas, a la Universidad de Anáhuac, a México Social, entre otras instituciones. Les doy la más cordial bienvenida también. La doctora Noll es doctora en Economía por la Universidad de Harvard. Está dedicada a la investigación en salud global, la formulación y promoción de políticas centradas en reducir las desigualdades y mejorar las condiciones socioeconómicas de poblaciones vulnerables. En la Universidad de Miami es actualmente profesora de la Facultad de Medicina Leonard Miller, directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas y miembro del Centro Integral Sylvester Cancer. En México lidera un grupo de investigación en la Fundación Mexicana para la Salud y es presidenta fundadora de la Asociación Civil Tómatelo a Pecho para el combate de cáncer de mama. Es también integrante de la Academia Nacional de Medicina y del Sistema Nacional de Investigadores. Después de la presentación de este Observatorio Estatal para la Contención del COVID en México, tendremos también una presentación del doctor Pablo Curi, quien nos hablará sobre el modelo de vigilancia epidemiológica en México, con una presentación titulada Información para la toma de decisiones en el COVID. El doctor Pablo Curi es médico cirujano, maestro en ciencias sociomédicas con énfasis en epidemiología, especialista en salud pública internacional por la Universidad de Emory y además consultor independiente y profesor de la Universidad Panamericana. Profesor retirado de la Facultad de Medicina de la UNAM, ocupó también distintos puestos importantísimos en el servicio público, en la Secretaría de Salud, fue director general de epidemiología del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, además de subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud hasta noviembre de 2018. Ha participado en más de 30 operativos de protección a la salud y prevención de enfermedades en situaciones de desastres naturales y estuvo además a cargo de organizar la respuesta de México ante la pandemia de influenza H1N1, Anthrax, influenza, ébola, entre otras. Una vez hechas estas dos presentaciones de la doctora Felicia Noll y del doctor Pablo Curi, tendremos un comentarista de lujo, comentarios
por alrededor de 10 minutos del doctor Rafael Lozano Asensio, quien es médico de la UNAM y maestro en Medicina Social de la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es el director de Sistemas de Salud y profesor de Ciencias de la Métrica de la Salud del IHME en el Instituto de la Universidad de Washington. Trabajó en la Organización Mundial de la Salud como epidemiólogo principal para el Programa Global de Evidencia de Políticas de la Salud. En México, por más de 15 años, coordinó el Sistema de Información de Salud y la producción de estadísticas nacionales desde el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud. Es también integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, de la Academia Nacional de Medicina de México y de la Academia Mexicana de Ciencias. Después de los comentarios del doctor Rafael Lozano, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual todos quienes nos escuchan pueden, por favor, utilizar el icono que aparece en la parte baja en el centro de sus pantallas, Q&A, para enviarnos sus preguntas y yo moderaré la sesión y las dirigiré a nuestros presentadores. Entonces, por favor, identifíquense y transmitan por ahí sus preguntas. Y finalmente tendremos una muy breve conclusión nuevamente del doctor Miguel Betancourt para finalizar la sesión. Pues sin más, yo por favor le cedo la palabra al doctor Miguel Betancourt para sus comentarios iniciales. Muchas gracias a todos. Gracias, Mariano. Buenas tardes a todos, a mis compañeros panelistas, a todos los asistentes. Bienvenidos a esta sesión académica del Observatorio Estatal para la Contención de COVID-19, Capítulo México. Para la Sociedad Mexicana de Salud Pública es un placer colaborar con instituciones del nivel de la Universidad de Miami y el Centro de Estudios Avanzados para las Américas, de la sociedad, la Fundación Tómatelo a Pecho, el Instituto de Métrica de la Salud de la Universidad de Washington, que en conjunto estamos trabajando para lograr, digamos, a la comunidad médica, salubrista, y en general a todos los interesados en conocer sobre la información que existe hoy y que se puede tomar en cuenta para apoyar la toma de decisiones en salud, enfrentando esta situación de emergencia epidemiológica y de salud. Y por supuesto, tomando en cuenta que estamos en un escenario de un país altamente complejo, 2 millones de kilómetros cuadrados, 130 millones de personas y por supuesto una epidemia que si bien no tenemos toda la certeza de cómo se ha estado comportando, pues sí sabemos que el comportamiento no es uniforme en el país y por lo tanto una herramienta como el observatorio para la contención del COVID en México, pues nos permite el hacer un enfoque al nivel estatal, ¿no? Hemos visto que digamos, los mensajes federales no han sido del todo integrados y del todo contundentes, de manera que esto lo que ha dado lugar es a que los estados vayan reaccionando de diferentes maneras, unos con mayor anticipación y mayor contundencia, otros menos, y por supuesto esto tendrá un impacto en el resultado de esta epidemia en nuestra población. Es de todos conocido la importancia de la información y de los datos para tomar decisiones, y ahorita que estamos entrando a este momento álgido de la pandemia, por lo menos en el Valle de México, en las ciudades de Tijuana, Mexicali, en algunas regiones como Villahermosa, en Tabasco, Culiacán, en Sinaloa, que en conjunto hoy nos dan más o menos una cifra de casos confirmados oficiales de alrededor de 70,000, con poco más de 7,000 muertes, ¿no? Al corte de anoche. ¿Esto qué significa? Pues significa que llevamos ya un mes en donde la curva la podemos ver con una pendiente ascendente clara, en donde estamos viendo más de 1,000 casos confirmados diarios. O sea, 30 días que en promedio tenemos más de 1,000 casos confirmados diarios. Y en los últimos 7 días esto se ha incrementado a más de 3,000 casos diarios en promedio. Y tenemos 2 semanas en donde se están confirmando 300 defunciones diarias. Independientemente de las estimaciones y de los expansores que se puedan utilizar dependiendo de los diferentes modelos, pues simplemente estos números son alarmantes, no del todo insospechados. Sabíamos que esta situación iba a llegar,
y lo más importante es conocer lo que los países y específicamente en el caso de nosotros a nivel estatal se está haciendo en materia de política pública. Estamos también entrando a un tema muy importante hoy, que estamos cumpliendo una semana de que oficialmente se inició la relajación de las medidas de restricción y en algunos sectores, en algunas partes del país. Y esto, por supuesto, en esta situación epidemiológica tan difícil en este momento, pues tendrá seguramente un impacto que lo único que podrá mitigar es la eficacia con la que las medidas de distanciamiento social e higiene sean implementadas a nivel estatal y a nivel municipal. De otra manera, lo que vamos a ver son estos escenarios catastróficos que se han visto en otros países, que afortunadamente en México se han visto de manera limitada, pero no se han dejado de ver estos casos de hospitales saturados, personas peregrinando por una ciudad para conseguir atención. Entonces, al final de cuentas, la conclusión de esta breve introducción para dar lugar a las ponencias es: necesitamos información, necesitamos datos, existen allá afuera y por lo tanto es importante que los pongamos sobre la mesa para que podamos entonces apoyar. Veo en nuestros participantes a presidentes y miembros de las sociedades filiales de los diferentes estados de la República que participan en los órganos de toma de decisiones en ese nivel, y creo que estas herramientas que se van a presentar hoy serán de gran utilidad, como ya en su momento lo comenté cuando se presentó el observatorio, de manera que en este seminario insistiremos en la utilidad del observatorio para beneficio de todos y de un mejor impacto en cuanto a la respuesta a nuestra pandemia. Esa sería de mi parte la introducción. Nuevamente, bienvenidos a nombre de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias al doctor Betancourt. Pues le cedemos la palabra a la doctora Noll, por favor, para la presentación de este observatorio, para entender y conocer qué han estado haciendo los estados de la República en la implementación de políticas para la contención de la enfermedad. Doctora Noll, por favor. Muchas gracias. Y gracias, Mariano, porque eres parte de este equipo que ha desarrollado estos resultados. Y, por supuesto, muchísimas gracias a la Sociedad Mexicana de Salud Pública por organizar este foro, por permitirnos trabajar con ustedes. Seguramente vamos a aprender mucho y poder mejorar el trabajo que estamos haciendo y poniendo al alcance de México y los y las mexicanos y mexicanas. Voy a compartir mi pantalla. ¿Lo están viendo, Mariano? Sí, se ve perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a compartir con ustedes los datos más recientes que tenemos del Observatorio Estatal para la Contención del COVID-19, el capítulo de México, y antes que nada agradezco a todos los que forman parte de eso, de la Universidad de Miami, las diferentes escuelas y partes de la universidad, y por supuesto todos los antes mencionados, incluyendo la sociedad. Tenemos un grupo de investigadores principales y asociados. Es un grupo que sigue creciendo, pero es el maestro Héctor Ayola que más ha trabajado en la organización de los datos que ustedes van a ver, además del profesor Michael Tashton, la doctora Talia Porteni y, como mencionamos, Mariano Sánchez Alenquer. ¿Qué hace el observatorio? Este observatorio tiene como propósito generar información día a día y sistematizada sobre las políticas de salud pública tomadas a nivel subnacional y sobre la movilidad evitada a partir de la aparición del primer caso de COVID-19 diagnosticado en el país, que es el 27 de febrero. Entonces, documentamos la movilidad poblacional evitada a nivel estatal comparado con días normales antes de la aparición del virus y antes de las políticas de contención. Recopila información sobre 10 respuestas de política pública de distanciamiento físico y de salud pública que los gobiernos nacionales y estatales pueden haber implementado. Decimos los gobiernos nacionales porque estamos recopilando también de otros países y medimos la eficacia de estas medidas en términos de cuán oportuna han sido en su implementación frente al primer día y el primer caso.
Primero, el índice de movilidad. Ya estamos trabajando con la información de movilidad de Google, informes de movilidad de las comunidades ante COVID-19, y generamos el índice de movilidad como una media móvil de los últimos 7 días. De eso creamos un índice también de movilidad acumulada evitada, que vean ahí en la gráfica, que nuevamente se compara con lo que es un día normal, una semana normal, antes de la pandemia, y comparamos tanto en forma negativa cuando hay un exceso de movilidad y la movilidad evitada, que es este área integrado debajo de la línea normal. Y ordenamos finalmente a los estados, o en su caso los países, de mayor a menor, de acuerdo a la movilidad acumulada evitada. En cuanto a política pública, empezamos trabajando con el índice propuesto por la Universidad de Oxford, su Government Policy Response Tracker, en su versión más reciente, que es la versión 5. Y esto de Oxford mide la política pública a nivel nacional y para varios países del mundo, la mayoría de los países del mundo, en general, como vamos a ver, tomando como pauta lo que pasa en las grandes ciudades. Nosotros partimos de ese e incluimos 10 variables de política pública conceptualizadas a nivel estatal: cierre de escuelas, suspensión en área laboral, cancelación de eventos públicos, suspensión de transporte público, desarrollo de campañas informativas, restricción de viajes dentro del Estado, control de viajes internacionales y la directiva de quedarse en casa, las restricciones en el tamaño de reuniones de personas y, más recientemente, el uso obligatorio de cubrebocas. Tuvimos que hacer ajustes importantes para poder adaptar eso a una realidad subnacional que en países como México, donde la política nacional no cubre o no corresponde a todo lo que están o no están haciendo los diferentes estados, es muy importante. Podemos entrar en detalle a cómo se conceptualiza cada una de las variables. Suficiente mencionar que en particular el de viajes internacionales nos costó un poco de trabajo pensando en qué decir sobre estados que no tienen en sí, digamos, una entrada por un aeropuerto, por mar o por tierra, no tienen una frontera internacional, pero sí están expuestos al movimiento de los ciudadanos mexicanos, los residentes de México hacia el extranjero y al revés. Y finalmente, sumamos toda esta información y lo ponderamos por el día en que se implementa cada política pública, con relación nuevamente al primer caso, ponderando más los días recientes en comparación con los primeros días. O sea, una política pública implementada oportunamente tiene mayor peso que uno que se implemente más recientemente. Aquí está la matemática detrás del índice y cómo lo construimos, que con gusto podemos entrar en detalle en otro momento en la fase de preguntas si es necesario. Aquí la primera imagen de resultados es cambio en movilidad en México, nuevamente desde el 27 de febrero. Vemos el promedio nacional y los estados cómo han ido evolucionándose. Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Ciudad de México, Baja California Sur están para abajo, Michoacán, Tlaxcala, Colima, Guanajuato para arriba, y lo que estamos buscando aquí es estar más abajo. Es un control, un mayor control de movilidad. O sea, lo que quisiéramos ver es un área blanco entre la línea naranja y la curva de arriba, la línea de arriba de cero. México en general se ve un bajón importante y se ha estabilizado, aunque como van a ver algunos estados donde estamos viendo ligeros aumentos y como hemos comentado, con las aperturas vamos a estar viendo más a pesar de estar todavía en una fase crítica del virus. Podemos alinear, y eso está en nuestro sitio web, estado por estado, cómo van en cuanto a la movilidad, yéndose desde Quintana Roo, que tiene el mayor peso, el mayor espacio por debajo de la línea, porque ha logrado controlar la movilidad a través del tiempo, seguido por Yucatán, Baja
California Sur, Ciudad de México, etc. Y en el extremo derecho de la pantalla, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz, Estado de México, etc., cuyas curvas se ven más hacia arriba con más movilidad. Cambio en el índice de política pública. Aquí lo que estamos buscando es un indicador que debe estar yendo hacia arriba, donde lo que buscamos es mayor contención, mayor implementación de medidas de salud pública. Y por arriba están Jalisco, Nuevo León, Sonora, Durango. Por abajo, Zacatecas, Chiapas, Baja California y San Luis Potosí. Y en general vemos una curva que va en ascendencia. Nuevamente podemos alinear, y está en la base de datos, estado por estado, viendo ya cómo está ido acumulándose la implementación de políticas públicas y en qué momento se implementó y cómo ha seguido aplicándose en cada uno de los estados. En este momento lo que estamos haciendo es manejando cuartiles, grupos de estados, tanto en el índice de políticas públicas como en el índice de movilidad por cuartiles de cada uno de estos índices. Y vean, bastante movimiento. O sea, no hay una correlación clara entre estos dos aspectos, la política pública y lo que estamos viendo en cuanto a movilidad poblacional. Por otro lado, hay estados de bajos ingresos cuyo índice de política pública es alto y hay estados de bajos en cuya movilidad es bajo, que es lo que uno busca. Entonces, tampoco vemos una correlación clara con lo que es la pobreza o nivel de marginación del estado. Y cuando juntamos simplemente por cuartil estos dos índices, porque pensamos que hay que ver esos dos aspectos ya en forma separada, podemos ordenar en cuartiles combinados a los estados. Y vemos que solo Nuevo León, Yucatán y Morelos tienen una posición alta, o sea, primer cuartil en cada uno de los dos índices, y Baja California es el único que, digamos, va mal en cada uno de estos índices. Ahora, ese scatter plot muestra los cuartiles en la eje X, el índice de política pública manejándose con 10 variables, y en la Y, el índice de movilidad con una media móvil de los últimos 7 días. Y vean estados como Baja California, que están en el cuartil más bajo en ambos indicadores, Tabasco, Ciudad de México, Sinaloa, que está en el cuartil bajo del índice de política pública, pero el mejor en cuanto a movilidad, Quintana Roo, Yucatán, Nuevo León, algunos otros, pero sobre todo Yucatán, Quintana Roo, que están en los cuartiles altos, los buenos, tanto para movilidad como para política pública, Michoacán, Tamaulipas, Jalisco, Durango, unos otros que van bien en política pública, pero estamos viendo, digamos, mucho, un exceso de movilidad todavía poblacional. Ahora bien, tenemos la posibilidad de empezar a comparar a México con otros países de la región. Primero, en movilidad, nuevamente usando los datos de Google. Vemos este bajón en América Latina, que es la línea negra, pero también vemos que México y Brasil andan entre los peores en cuanto a movilidad acumulada, que tienen demasiado. Y el único que va peor que estos dos es Nicaragua, que ahorita vamos a ver la política pública. Y nuevamente podemos ver uno por uno en nuestras gráficas de movilidad, donde lo que buscamos es lo que estamos viendo con Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia, y lo que no estamos viendo en Brasil, México y Nicaragua, que aunque hay un bajón, no se compara con los demás países y está ciertamente por arriba del promedio de la región de los países que podemos medir. La política pública, y aquí hay un desfase porque estamos midiendo en cada estado frente al primer día, primer caso. Y eso hay una diferencia entre los países, una ligera diferencia, o sea, normalizamos cada curva para controlar por el día cero. Entonces, diferentes países
Cada país tiene un número diferente, mejor dicho, en cuanto a días que lleva con la política pública, pensando en el descubrimiento oficial del primer caso. Y aquí tenemos bloques, creo que bastante interesante, pero nuevamente vemos Nicaragua muy por debajo, sin una política pública que podemos identificar. Brasil, y ese es Brasil Observatorio, mucho trabajo de parte del profesor Mike Touchton y su grupo en Brasil, donde estamos midiendo también a nivel estatal, como van México según el observatorio. Los demás países, estos datos son los datos de Oxford, porque en estos países no estamos midiendo a nivel subnacional, nosotros estamos simplemente retomando el índice de Oxford y aplicando esta ponderación por el tiempo que llevan con cada política pública. Pero conociendo los datos de Oxford, lo que les puedo decir es que México está entre los países más abajo, junto con algunos otros, generalmente Brasil y por supuesto Nicaragua. El Salvador es otro caso, Guatemala también. Entonces tenemos algunos casos aquí de países donde la evidencia señala muy desafortunadamente regímenes autoritarios que están aprovechando del distanciamiento como una forma de controlar la población. Y otros países donde han decidido implementar una política pública de mucho control de la movilidad poblacional, como el caso de Perú. Alineando a cada uno de los países de la región que podemos medir, vemos nuevamente que México, Brasil y Nicaragua andan por debajo de los demás. México y Brasil, pues México mejor, bastante mejor que Brasil, pero ciertamente peor que otros como Chile, Costa Rica, Ecuador, etc. Y muy por debajo de algunos como Perú. Solo termino compartiendo este dato que es de la ONU, publicado también por la OCDE, donde por otro lado estamos viendo cómo está México en cuanto al número de pruebas y la tasa de mortalidad, controlando por ese número de pruebas tan bajo que nos da una tasa de mortalidad muy alto, pero esto es a causa de sobre todo el bajo número de pruebas, además de lo que está pasando en el país. Yo dejo esa parte a los epidemiólogos, a los expertos, a Pablo y a Rafa, por supuesto, pero ni en política pública, ni en movilidad, ni en pruebas podemos hablar de México como uno de los líderes y más bien está muy por debajo en la lista en cuanto a desempeño en la región, cosa que es muy preocupante. Hallazgos principales. Primero, hay estados de bajo nivel socioeconómico con buen desempeño. La mayoría de los estados empezaron a actuar unos 20 días después del primer caso registrado en el país, pero hay cierta heterogeneidad en eso. Algunos, como Jalisco, Nuevo León, Nayarit y otros, empezaron muy a tiempo. Y México se encuentra entre los 3 países de peor desempeño. Mejor que Brasil y Nicaragua, pero peor y detrás de muchos otros países como Colombia, Perú y Chile en el índice. Hallazgos por estado: Jalisco, Nuevo León, Durango, Sonora, Yucatán, Oaxaca, Tamaulipas y Morelos son los que están en el cuartil, el mejor cuartil. Otros estados que adoptaron medidas preventivas antes que el grueso de las entidades federativas, Nayarit, Colima y Querétaro. Estados que iniciaron con la implementación de medidas relativamente tardíamente, pero han ido mejorando. Ejemplos son Durango, Chihuahua, Quintana Roo, Puebla, Guerrero y Tlaxcala, entre otros. La Ciudad de México se encuentra ligeramente por debajo del promedio nacional, pero por su peso en cuanto a población, eso dice mucho, debido a que ha adoptado una menor cantidad de las 10 políticas del índice y de manera más laxa autoridad que otras entidades. Y los estados con menor puntaje en el índice de política pública: Tabasco, Zacatecas, Chiapas, Baja California y San Luis Potosí. Y ahí ya nuevamente estamos hablando de datos acumulados ya de algunos meses. En cuanto a movilidad, al 7 de mayo, hay estados de bajo nivel socioeconómico con buen desempeño. En general, la población está limitando su movimiento cada vez más en forma estable, pero se nota una subida en la última semana.
México está entre los peores a nivel regional en movilidad acumulada, similar a Brasil y mejor que Nicaragua, pero Nicaragua no tiene ninguna política, y peor que todos los demás. Hallazgos por estado: Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur, Ciudad de México y Campeche se encuentran en la cabeza. Los estados con mayor movilidad poblacional acumulados son Morelos, Estado de México, Veracruz, Tlaxcala y Michoacán, o sea, con peor desempeño en movilidad. Se observa un ligero aumento en la movilidad poblacional reciente en estados como Sonora, Jalisco, Nayarit y Tamaulipas. Habrá que ver cómo eso se evoluciona en estos días. Y algunos estados que presentan una ligera mejoría, o sea, reducción de la movilidad: Guerrero, Hidalgo, el Estado de México, Morelos y Sinaloa. Cuando juntamos los dos, política pública y movilidad, hay estados con relativamente buen desempeño en ambos factores, aunque son pocos: Yucatán y Nuevo León, seguidos por Sonora, Oaxaca, Morelos, Nayarit y Quintana Roo. Algunos estados muestran un pobre desempeño en ambos factores, principalmente Baja California, San Luis Potosí, Chiapas, Veracruz, Coahuila, Colima, Tlaxcala y Guanajuato. Algunos estados han conseguido reducciones importantes en movilidad poblacional, pero se encuentran por debajo en políticas públicas. Destacan Baja California Sur, Ciudad de México, Tabasco, Sinaloa y Campeche. Y el caso opuesto: estados que tienen buen desempeño en políticas públicas, pero a pesar de ello estamos viendo bastante movilidad aún: Jalisco, Durango y Tamaulipas. Siguientes pasos: poner a disposición del público información sobre otros países de la región, empezando con Brasil a nivel estatal, que esperamos lanzar a fin de esta semana, y otros de América Latina. Estamos buscando trabajar en Colombia a nivel subnacional y también en varios países del Caribe. Continuar colaboración con los estados que han indicado su interés, y que han sido en particular Tamaulipas y Sinaloa. Ampliar el alcance de la herramienta en dos sentidos: agregar datos sobre mortalidad y casos, así como acceso a los servicios de salud, trabajando con el IHME, entre otros. Y incorporar efectos secundarios de la política de distanciamiento, que son los factores económicos, de violencia doméstica y las brechas por género, y ahí trabajando con entidades como el CIDE, el ITAM y sobre todo con el doctor Eduardo Sojo. Y finalmente, estamos en el proceso de llevar a cabo estos análisis, más investigación, y empezar a publicar y compartir a nivel académico los datos que tenemos. Y estamos por lanzar también finalmente un nuevo sitio web. Tendrá el mismo obscontentcovid.info, pero con un reset, un nuevo diseño, donde vamos a tener más capacidad de hacer trabajo interactivo con los datos, compartir la base de datos y incluir también Brasil y otros países. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Noll por este muy rico retrato, digamos, del mosaico en el que está convertido el país, tanto en la implementación de medidas de distanciamiento físico como en la movilidad poblacional. Creo que, digamos, esto es un reflejo de, en cierta manera, el vacío o la falta de coordinación que ha habido a nivel nacional, y que en efecto las medidas de distanciamiento y las políticas de combate a la epidemia se han convertido, han sido intensamente locales, en donde los estados han actuado con muy distintos grados de efectividad, y esta herramienta nos permite pues tener información básica, completa para corregir, y además pues es un instrumento de rendición de cuentas. Para hablarnos de cómo se ha estado haciendo la vigilancia epidemiológica, alertarnos de las principales problemas que enfrentamos todavía en este respecto y cómo se está tomando las decisiones más importantes de salud pública a partir de la información disponible, y en qué sentido o en qué parte no se está tomando en cuenta la información que debería. Le cedo entonces ahora la palabra al doctor Pablo Curi. Adelante, por favor. Gracias, Mariano. Antes que nada, agradecer desde luego a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, a su presidente, al doctor Betancourt, a la Universidad de Miami, a Felicia por su liderazgo en este proyecto. Y voy a compartir una pantalla. Me dices, por favor, Mariano, si se ve bien, si eres tan amable. Lo vemos, Pablo. Ok, listo. Muy bien. Bueno, pues he denominado esta presentación Información y toma de decisiones en el escenario del COVID.
todos recordamos esta frase célebre que dice que la información es poder, y sin duda tener buena información no solo da poder, sino da la posibilidad de tener buena información. Y sin duda, para una buena decisión, la materia prima más importante es la información. Y la oportunidad y la calidad de la información sin duda van a ser determinantes para que se tomen las decisiones adecuadas. Y los datos de los cuales deriva esta información pues deben de cumplir al menos con 4 características: ser oportunos, ser confiables, ser consistentes y ser pertinentes. Y en un escenario como el que el mundo está enfrentando en COVID, y México no es la excepción, de gran incertidumbre, pues la buena información alcanza dimensiones extraordinarias. Desde el primer caso confirmado a finales del mes de febrero hasta el día de antier, el 23 de mayo, se han dado a conocer en México que hay 65.856 casos, y ayer prácticamente llegamos a los 70,000, a los que, si se les aplica un factor de corrección que la autoridad dio a conocer el 8 de abril de 8.3, estaríamos hablando de al menos 546,000 casos hace 2 días, y seguramente casi ya los 560,000, 570,000 al día de ayer. A esa misma fecha se han reconocido 7,179 defunciones. Ya decía la doctora Noll, con una tasa de letalidad la más alta registrada, que es de 10.9, si tomamos como denominador los casos confirmados, pero si tomamos como denominador los casos estimados con este factor de corrección, estaremos hablando de una tasa de 1.3. Ahora, algo que se ha señalado mucho en México, ya empezamos a ver un poco cómo se ha estado utilizando esta información, es que la curva se aplanó. Y si uno ve el caso de la Ciudad de México, esta curva en rojo que estoy señalando es la que uno hubiera esperado si no se hubiera hecho absolutamente nada, y esta curva es la que se ha estado viendo. Entonces, en realidad, pues sí ha habido un aplanamiento de la curva, pero lo que no se ha aclarado es que sigue, y este es nacional, creciendo hasta el día de antier, siguen creciendo los casos de manera importante, incrementos sostenidos de entre 4 a 6% por día con respecto al día anterior. Ya lo decía el doctor Betancourt en su introducción, pues no se ve que estemos deteniendo el incremento, al contrario, sigue de manera importante, y particularmente en los últimos 15 días esos incrementos han sido sostenidos, y además cada día mayores en números absolutos, aunque en porcentaje de un día contra otro pues han sido prácticamente similares. Otra cosa que también ya se ha mencionado, pero aquí la muestro, es que la epidemia no está evolucionando de manera homogénea en el país. Aquí están las tasas de incidencia, solo de los casos confirmados, que están definidos como aquellos que se conocieron en los últimos 14 días. En este caso, estoy presentando los casos, la tasa de incidencia de casos presentados entre el 10 y el 23 de mayo, y está claro que hay una gran heterogeneidad en el país. La Ciudad de México tiene la tasa de incidencia más grande, Durango tiene la más baja, y bueno, pues como ustedes ven, hay diferencias importantes a lo largo de nuestro país. Ahora, ¿cómo se ha hecho la vigilancia epidemiológica en México? Se ha desarrollado de acuerdo a estos lineamientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral, que ya estaban, pero que fueron actualizados hacia mayo de este año. Y a través de las 3 fases, lo que nos encontramos es con que en la fase 1 se utilizó una vigilancia sustentada en el antecedente del viaje a países con casos. Pero ya a partir del día 24 de marzo se sustentó con la vigilancia centinela. Esto es lo que dice el documento enviado a todos los vicepresidentes de los comités estatales de vigilancia epidemiológica ese día, el 24 de marzo, que dice que a partir de la instrumentación de la definición operacional, no la puse, es el punto 1, pero se va a utilizar la vigilancia centinela en 475 unidades activas del sistema. Y después, a partir de fase 3, pongo una interrogación porque no había quedado muy claro cómo se estaba haciendo la vigilancia. La fase 3, recordar que se da oficialmente por entrado en ello a partir del 21 de abril. Déjenme platicarles un poquito del modelo Centinela. Es un modelo avalado por la Organización Mundial de la Salud, la OPS, para la vigilancia de la influenza. Ustedes ven, este es el documento, la última actualización de este tipo de vigilancia Centinela. Y lo que interesa también entender en México es que esas 475 unidades están distribuidas de manera heterogénea en el país en cuanto a su número,
y que además el esquema señalado de muestreo solo permite hacer algunas estimaciones. Vean ustedes cómo hay concentraciones en zonas metropolitanas y en las zonas de poca población, pues prácticamente no hay unidades, y hay estados que tienen muy pocas unidades en su territorio. Entonces no hay una distribución homogénea en ellas, y eso es importante para alguna cosa que quiero comentar al respecto. Por otro lado, se habían autorizado hasta hace un par de días 54 laboratorios privados y 28 laboratorios académicos para la toma de muestras de COVID. Y el 14 de mayo, en la conferencia de todas las noches, se informa que había un poco más de 16,000 muestras, esta es la gráfica, 16,800 muestras positivas que no estaban siendo contabilizadas en la estadística de los casos. Y ese día tan solo se reportaron 45,000 casos. Quiere decir que si se sumaran estas 16,800 no contabilizadas, estaríamos llegando en ese día, el 14 de mayo, a cerca de 60,000 muestras, 60,000 casos. Nos platican el día 3 de mayo que en la fase 3 se usa un modelo mixto, donde están las unidades centinela, las no centinela, que son el nivel hospitalario, los laboratorios, que ya les señalaba yo que no se están tomando en cuenta, y además a nivel hospitalario una red especial, le llaman la red IRAG. La pregunta es que en los reportes diarios, o la situación es que en los reportes diarios no queda claro de dónde están proveniendo los casos que nos están dando como confirmados. Y aquí hay que preguntar si suman los casos de la red IRAG con los de las no USMER, con los de la USMER, porque desde luego los de la red de laboratorio privada, que no son menores, pues no están siendo considerados, o si ya incluso se empezaron a registrar como anunciaron días después de que iba a ocurrir. Es el tipo de dudas que siguen en el aire, que no están reflejadas en los documentos oficiales. No voy a entrar en mucho detalle, solo quiero decirles que ese mismo día se explica con precisión cómo funciona el modelo Centinela, aunque, insisto, nos decían que a partir de la fase 3 este ya no era el modelo central y era un modelo como el que describí en la diapositiva anterior, y nos explican estos pasos que, insisto, no es el momento de revisarlos, pero lo que sí les puedo decir es que siguiendo estos pasos, con la información que presentan el día 3 de mayo, que por cierto es a la semana epidemiológica 15, que corre casi con un mes de retraso respecto a donde se presentó esta información, según esta tabla, debería de haber 43,231 casos para la semana 15, como señalo acá, o 104,000 si tomo todo el acumulado desde el inicio de la vigilancia hasta la semana 15, y cuando tenemos 1,900 casos positivos en USMER o 4,524 casos acumulados. Entonces ya el factor de 8 pues ya tampoco es válido para esa semana. ¿Cuál es el problema? Que ya no sabemos cómo corre esta información. Porque fíjense, para el 3 de mayo se habían reportado 23,471 casos confirmados y, como dije, 45,032 para el 14 de mayo. ¿Cuántos habría estimados para esas fechas? Como este factor se ha movido, el factor de multiplicación se ha movido y no tenemos la información, la verdad es que no sabemos. Otra cosa bien relevante es que el 14 de mayo, en el diario oficial, se publica el tema de la reapertura. Y se dice, entre otras cosas, que a partir del 18 de mayo habrá reapertura, y de hecho ya empezó a ocurrir, no en todos, porque no todo el mundo entró, aunque eran los famosos municipios de La Esperanza, que habrá reapertura en los municipios que no hubieran presentado casos de COVID. La pregunta que surge es, con los datos que genera el sistema de vigilancia, como se los he descrito, ¿es posible saber a nivel municipal cómo está el contagio de COVID? Miren, este es el mapa que genera el CONACYT y hay muchas preguntas, Primero, ¿cuál es la metodología utilizada para determinar el número de casos a nivel municipal? Porque no lo sabemos. ¿Están tomando en cuenta las cerca de 26,000 unidades que hay en el sistema de salud? Tampoco está claro. Aparentemente siguen utilizando el modelo Centinela, pero ¿cómo aplican entonces el modelo presentado a partir del 3 de mayo y desde cuándo? Nos dicen que a partir de la semana en donde se declara fase 3, que es el 21 de abril, pero lo presentan el 3 de mayo, entonces no queda claro. ¿Cuál es la confiabilidad de los datos y de la información que de ellos deriva? Entonces, ¿cuáles son, por lo tanto, los factores de expansión que seguramente estarían cambiando semana con semana? Y aquí la pregunta más importante, la información con la que contamos a partir de los datos que se están generando con los sistemas que he descrito, ¿son adecuados para las tomas de decisiones? Y, desde luego, ¿hay mejores opciones para hacer esta vigilancia de COVID-19? Y bueno, yo quiero
ir ya cerrando, hablar un poco del uso potencial de la información que nos presentó Felicia. Esta es la tabla que ella presenta. Y vean cómo Jalisco está en el primer lugar. Este es el índice de política pública, no puse el de movilidad. El índice de política pública, Jalisco está en el primer lugar y Tabasco está en los últimos lugares. Y vean lo que pasa con sus curvas de casos. Aquí está estos mismos índices de movilidad. Este es el caso de Tabasco. Aquí se está graficando Villahermosa como tal. Y vean cómo se comporta el número de casos diario. Es bastante elevado y se mantiene más o menos elevado, con un repunte en esta zona que, según se explica, es derivado de que el 30 de abril en Villahermosa la gente salió a la calle y hubo un repunte 10 o 15 días, unos 10 a 15 días después, y vean su índice cómo está por debajo del 40, está muy por abajo del 40. Y ahora vean el caso de Jalisco, que es el que mejor se porta, en el caso de la ciudad de Guadalajara, el tamaño de la curva y cómo van a las mismas fechas del anterior y cómo ellos sí, sin duda, aplanaron y patearon la curva, por decirlo así, hacia adelante, y vean cómo está el índice de política pública mucho, pero mucho más alto que en el caso anterior. Y hay un tema que yo quiero en estos 3 minutos que me quedan aprovechar para cerrar, que tiene que ver con otro tipo de información que no es la epidemiológica, y es el tema de la información clínica. Fíjense ustedes, aquí omito nombres y los taché a propósito porque no se trata de balconar a nadie, pero nos presentan en Milenio hace un par de días que la Secretaría de Salud va a dar hidroxicloroquina a 20,000 pacientes y además un funcionario importante del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, nos señala que los van a utilizar fuera de ensayos clínicos de manera controlada. Así lo señalan porque pues recibieron una donación de 130,000 dosis. Y ese mismo día, que por cierto es el 22 de mayo, en The Lancet, se publica un artículo muy interesante, muy bien hecho, en donde, y esta es la síntesis de algunas partes de este artículo, es un estudio de más de 93,000 pacientes, de los cuales casi 15,000 entraron a un grupo de tratamiento en donde se administraron diversas combinaciones, como las acá señaladas, hidroxicloroquina con un macrólido, hidroxicloroquina sin macrólido, cloroquina con y sin, y 81,444 sirvieron de grupo control. De este número de pacientes murieron cerca de 10,700 y también de manera interesante se controló por diversas variables que aquí destaco: edad, sexo, raza, índice de masa corporal, enfermedad cardiovascular, diabetes, etcétera, entre otras. Y los hallazgos fueron, y esta es la síntesis, y así lo dicen: este estudio multinacional observacional, estudio en el mundo real de pacientes con COVID que requieren hospitalización, encontró el uso de hidroxicloroquina o cloroquina con o sin macrólidos no mostró evidencia de beneficio. Sin embargo, sí se encontró una asociación con incremento de arritmias ventriculares y mayor riesgo de muerte intrahospitalaria por COVID-19. Y dicen, estos hallazgos sugieren que los tratamientos no deben ser utilizados si no es en ensayos clínicos y que se requiere una confirmación urgente derivada de este tipo de ensayos. Entonces, a veces es mejor tener información deficiente que tener información y no utilizarla. Y debo decirles que hoy está circulando también en los medios que ya la OMS tomó la determinación de cancelar los ensayos clínicos de hidroxicloroquina por los hallazgos que se han estado dando, como el de este estudio, en los últimos días. Entonces, me queda un minuto y termino para decirles que sin duda, cada vez en el caso de COVID, sabemos más que sabemos menos, que la insistencia en las medidas preventivas, que pareciera repetición y que a veces cansa, en realidad es el fortalecimiento de la prevención y promoción de la salud ante tanta incertidumbre. Y con una cita de un escritor mexicano que no la hizo para este tema, Javier Velasco, pero que creo que queda ad hoc para la situación que estamos viviendo: el futuro ya no va a ser ni es el mismo de antes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pablo Curi por esta presentación. En efecto, muchas cosas que no sabemos sobre esta enfermedad y desafortunadamente parece que también otras que hemos decidido que no queremos saber. Pues para sus comentarios, por favor, le cedo la palabra al doctor Rafael Lozano, director de Sistemas de Salud en el Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington. Adelante, por favor, doctor. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Muchas gracias
a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, a su presidente Miguel Betancourt por esta invitación. Y muchas gracias a la doctora Felicia Noll, por permitirme comentar su trabajo o el trabajo que ella encabeza y que realiza con un grupo muy numeroso, como ella misma lo dijo. Y le agradezco a Mariano sus palabras introductorias. Nos faltó decir una cosa, Mariano. Orgulloso miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, al igual que Pablo Curi, que fue presidente y medalla al mérito. El primer comentario que les quiero decir es que vale la pena escuchar a Felicia y a Pablo. De verdad que hay mucha riqueza en sus comentarios desde la perspectiva de la política pública y la pandemia, y desde la perspectiva de vigilancia epidemiológica, que quién mejor que el doctor Pablo Curi nos puede traer comentarios atinados y una crítica muy acertada con un seguimiento pormenorizado de los días en los que han sucedido las cosas, como le hacen las personas en vigilancia epidemiológica. Miren, hablar del COVID sobre algo que no se haya dicho ya es difícil, pero déjenme empezar diciéndoles que el uso de datos en la época de la posverdad es muy, muy complejo. En las sociedades en donde el desprecio de hechos da entrada a la emoción y se desplaza la razón, es cuando la verdad se empieza a devaluar. Y yo creo que nosotros estamos enfrentando con lo que nos presenta Felicia, algo que es muy importante reconocer en salud pública, el uso de índices. El uso de índices pretende resumir varias medidas que se utilizan para comparar. Añadiendo a las citas de Pablo, yo diría medir o un buen ejercicio de medición es la comparación. Si no se compara, no estás midiendo. Y eso nos permite justamente el índice que construye el grupo que encabeza Felicia para observar dos elementos, el elemento de la política y el elemento de la respuesta de la política. Y ahí me quiero referir a otro concepto que es el muy usado en medicina, el de adherencia o apego, que es qué tanto lo que el médico prescribe o la doctora prescribe, el paciente lo sigue. Entonces, en salud pública tenemos experiencias buenas con los padecimientos agudos. Con los crónicos no tenemos tan buenas experiencias, sobre todo cuando el doctor o la doctora te receta, ponte a dieta, es cuando el apego empieza a bajar y a bajar. Cuando te receta, mira, para que bajes de peso come nueces, y luego vas a comprarlas y decides mejor comprar una Coca-Cola que sale más barata. O cuando te dicen, para que se te baje el estrés, vete de vacaciones, que esto ya es una exageración. Pero ¿qué pasa cuando te dicen, oye, estás ante un virus desconocido? No tenemos tratamiento. Si te enfermas, te puedes morir. Y además el tratamiento es muy agresivo. Te van a meter un tubo para que cuando dejes de respirar te ayude ese tubo. Bueno, pues esas son las recomendaciones de quedarte en casa, de mitigar el distanciamiento. Y bueno, pues ¿cómo nos estamos adhiriendo a eso? ¿Por qué nos fuimos a la casa y por qué queremos salir de la casa? Nos fuimos a la casa porque teníamos miedo, porque había incertidumbre, porque había necesidad. Y a lo mejor nos queremos salir de la casa por las mismas razones, incluyendo el hartazgo. Yo creo que aquí es donde está justamente la falta de información. Tenemos que estudiar más desde el punto de vista social ese componente. El segundo componente es la unidad de análisis, porque agarramos a los individuos en su celular, pero luego los agregamos y en realidad hay mucha diferencia en todo el mundo. Y ahí es donde todos caemos o incurrimos en algunas imprecisiones de medición. ¿Qué implica salir antes? Es la siguiente pregunta. Bueno, salir antes de cuando se debe de salir trae estos rebrotes, trae este problema que nos mostraba Pablo de comprar pizzas. Por eso en Jalisco se quedaron a comer tortas ahogadas en la casa y por eso les va tan bien, no salieron a la calle. Es importante este tipo de propuestas. ¿Qué implica salir antes?
¿Y quién va a correr el riesgo? Porque en realidad si le dejan a las personas correr el riesgo, lo están haciendo. Cada quien toma su decisión. Cada quien hace las cosas conforme está a su juicio de riesgos. Pero esos riesgos los tiene que tener, los tiene que calcular la autoridad. Es decir, ¿en qué momento voy a permitir que realmente los niños regresen a la escuela? ¿En qué momento voy a permitir que se regrese a la calle? En el momento en que tenga yo una tasa de infección baja, en el momento que mi tasa de propagación esté baja, en el momento que se desaparezca la mortalidad. Ese es el riesgo que necesito calcular, ese riesgo que además lo tengo que sumar a los riesgos individuales que todos estamos corriendo. Yo quiero añadir dos comentarios muy particulares, decirle a la doctora Noll que la política pública de Nicaragua es no informar, por eso no sabemos nada, esa es su política y eso también existe. Nicaragua no se ha movido en prácticamente todo el tiempo y me parece que el problema de la letalidad, y este es un comentario más hacia el uso de esta medida, la letalidad es muy buena perceptora de que no hay pruebas. Si se hicieran pruebas no nos saldría esa letalidad tan alta y Pablo nos muestra cuando usa un expansor la letalidad cambia. En realidad yo les recomiendo que usemos la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad corrigiendo por el tamaño de la población es la mejor manera y podemos hasta ajustar por edad, que es un punto muy importante. Yo creo que finalmente me quedaría con el mensaje de Pablo de que ya no sabemos cómo se están construyendo las cifras, pero creo que hay algunas vertientes. El día de hoy se publicó en la revista Nexos, cuando el New York Times, Nexos, El País son los que nos empiezan a dar la pauta técnica. Es muy interesante, el futuro no es el mismo, ni el presente tampoco, pero hoy se publicó una búsqueda de actas de defunción donde se muestra el exceso de mortalidad y eso resulta porque nuestro sistema de vigilancia epidemiológica está hipertrofiado en algún lado y hipotrofiado o extraviado en el lado de la vigilancia epidemiológica de las defunciones, como decía Pablo Curi. Y con esto cierro, la doctora Felicia Noll dice que van a sumar los datos de AHMI. Yo le quiero decir que los datos de AHMI se enriquecen con los datos del Observatorio Estatal para la Contención del COVID y yo le agradezco muchísimo. No, soy uno más del grupo grande que tiene AHMI, pero esa información de movilidad, esa información de las políticas públicas la corroboramos permanentemente con las actualizaciones que hacen Héctor Arreola, Felicia Noll y el grupo, y por supuesto que estamos por sacar algunas cifras, estimaciones nuevas, proyecciones, de tal manera que sean de utilidad para todos. Les agradezco mucho el favor de su atención. Al contrario, doctor, muchas gracias por sus comentarios, sus reflexiones. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Agradezco mucho a todas las personas que han enviado sus preguntas a través del chat. Quisiera también anunciar que la grabación del evento, de todas las presentaciones, va a estar disponible en el sitio de la Universidad de Miami, en el Institute for Advanced Study of the Americas. Ahí pueden entrar a consultar y, por supuesto, en el sitio www.obscontentcovid.info pueden revisar toda la información del observatorio y esta semana habrá una actualización con datos interactivos. Si les parece bien, voy a formular 3 preguntas que nos han llegado de la audiencia para ceder la palabra a nuestros panelistas. La primera, nos llega una pregunta de Alejandro Molina García, del Colegio de Profesionales en Salud Pública del Estado de Michoacán, que pregunta si sería conveniente cruzar o en qué momento sería conveniente empezar a cruzar o añadir la información, las curvas de movilidad y el índice de política pública con información epidemiológica sobre mortalidad y casos de contagio. La segunda pregunta tenemos del doctor Benjamín Suárez, que nos pregunta a la doctora Noll, pero también a las personas del panel que quieran tomar la pregunta, ¿qué consecuencias podría generar levantar la contingencia a partir de junio en las ciudades más pobladas del país, como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey? Y finalmente tenemos una pregunta de
Nehemías Calel desde Guatemala, quien nos dice que el gobierno ha estado planeando el cierre total del país por 15 días hasta 2 meses. ¿Qué opinan los panelistas de este tipo de acciones cuando hay condiciones sociales que desfavorecen a la mayor parte de la población, como la pobreza? Y creo que esto da para una pregunta más amplia, interesante, sobre cómo conciliar y cómo navegar estos fuertes dilemas, crueles dilemas que empiezan a presentarse entre el distanciamiento, las necesidades de distanciamiento físico, de protección de la salud, y por otro lado, las condiciones sociales, las implicaciones económicas de este tipo de medidas. Si les parece bien, entonces pasamos con nuestros panelistas en el orden en el que hicieron las presentaciones. A la doctora Noll, por favor. Muchas gracias, Mariano. Y a Pablo y a Rafael, muchas gracias por todo ese trabajo, por el apoyo que nos han dado y por permitirnos ser socios en todo lo que están haciendo ustedes y sus instituciones. A lo mejor me enfocaría en, creo que es el segundo y el tercero que tienen cierta relación. Uno es, pues, ¿qué pasa cuando empiezan a abrir las ciudades y reducir o aflojar un poco las políticas públicas de distanciamiento? Y lo que estamos aprendiendo, lo que nos están intentando decir en Estados Unidos, es que nos piden hacerlo con cautela, o sea, piden a la sociedad, a las personas, usar cubrebocas, mantener distancia de 6 pies, 2 metros entre las personas y actuar con respeto el uno al otro. Hay un artículo muy importante, muy interesante del doctor Atul Gawande en The New Yorker sobre cómo han manejado eso en Brigham Women's Hospital con 75,000 personas. Y es lo mismo, uno tiene que preocuparse más por la otra persona que por sí mismo hasta cierto punto. Hay una realidad que es que las personas pobres, las personas que necesitan trabajar fuera de sus casas, los que tienen que responder ante la pandemia, han estado saliendo a trabajar. Si vemos las diferencias por código postal o por barrio en Nueva York de la mortalidad y los casos, vemos lo cruel, por usar la palabra de Mariano, que es la pobreza junto con la epidemia. Entonces, si es una realidad, la realidad es que hay que implementar las nuevas medidas de salud pública si vamos a reducir las políticas de contención de la movilidad. Y de lo que estamos viendo, por lo menos en Miami, este fin de semana, es que la gente no está siguiendo las reglas, nadie está usando cubrebocas, todos están en la playa, todos están muy mezclados. Entonces, eso sí es un gran problema. La pregunta es qué tanto va a respetar la población lo que les estamos diciendo y enfatizar estos mensajes de salud pública y lo que hay que decir, hay que hacer. Nos preocupa muchísimo los dos casos muy arriba de la curva de políticas públicas, El Salvador y Guatemala. Nos preocupa también, como mencionó Rafa, el de abajo, que es Nicaragua, por diferentes razones. La información que estamos recibiendo, en particular sobre El Salvador, también hasta cierto punto sobre Guatemala, es que hay un aprovechamiento de lo que es un mensaje de salud pública, una necesidad de salud pública, y eso se tiene que estudiar a profundidad. Es un tema de derechos humanos. Como instituto, como Universidad de Miami, tenemos expertos en nuestro consejo en estos países y estamos consultándolos, investigando e intentando compartir la mejor información que podamos sobre lo que son las diferencias entre la salud pública y lo que puede ser el autoritarismo. Muchas gracias a la doctora Noll. Quiero darle la palabra al doctor Curi, pero además aprovechar para lanzarle otra pregunta que llega aquí de la audiencia. Ya la leí, ¿eh? Así es que si quieres. Exactamente, sobre las alternativas de vigilancia. Gracias, adelante. Bueno, primero, totalmente de acuerdo con lo que dice Felicia. Uno de los problemas y riesgos de abrir cuando quieran, el día 15 de junio, el 8 de junio, el 20 de abril, es que todos los que se quedaron y se portaron bien van a ser susceptibles. Y si no salimos con las medidas correctas, pues va a haber un rebrote. Eso no hay duda de que va a ocurrir si no buscamos evitar el contagio, y la forma de evitar el contagio ya se ha dicho aquí, pues sigue siendo, hasta en tanto no haya un tratamiento adecuado y una vacuna, pues seguirá siendo lavarse las manos y la sana distancia, el cubrebocas y las medidas básicas que luego se nos olvida.
Preguntan dos compañeros, Noé Alfaro y Pía Merino, preguntan sobre el tema de que si hubiera habido otra forma de hacer vigilancia. Fíjense que yo creo que no. Yo nunca dije que la vigilancia estuviera mal. Lo que pasa es que no está claro cuando han cambiado de fases cómo están integrando la información, particularmente en la última fase, en la fase 3. Ya nos perdimos, los que estamos viéndolo desde afuera, de qué peso le dan al modelo Centinela, qué peso le están dando a la información que viene de las unidades en el sistema hospitalario y qué peso le dan a las que no son del modelo Centinela. El modelo Centinela de inicio, y además lo han dicho, tiene limitaciones. Es un modelo que funciona para una enfermedad específica para la cual fue diseñado, que es influenza, y que tiene sus limitaciones para otras enfermedades. Entonces, creo yo que más bien lo que sería interesante sería saber cómo están integrando la información, porque, reitero, pareciera que desde que se puso el modelo Centinela en el 24 de marzo, pues ha habido una constante en ese uso y cuando dicen que a partir de la fase 3 entran en juego otras formas de vigilar, pues ya no queda claro, porque entonces, si hay más información, debería uno haber visto un mayor incremento de casos. Si no es así, ha sido más o menos constante ese 4 o 5% diario en el número de casos desde hace pues ya varios días, diría yo prácticamente 2 o 3 semanas. También preguntan si es factible utilizar diferentes métodos de vigilancia epidemiológica dependiendo de cada estado. Sí es factible, no es lo más recomendable, porque entonces luego un poco lo que decía el doctor Lozano, pues cómo le haces para comparar si uno lo hizo de una manera y otro lo hizo de otra. Hay que entrar en mucho tema digamos, de ajuste. Y preguntan de las pruebas de inmunidad que están autorizadas en México. Si me permites, Mariano, de una vez la contesto. Pues están autorizadas por COFEPRIS. De esas 3, solo una está autorizada en Estados Unidos. Ojo, porque son pruebas serológicas y tienen una alta probabilidad de falsos negativos y también de falsos positivos, porque si los agarra uno en el periodo de ventana antes de que haya anticuerpos, puede la gente estar infectada con síntomas o sin síntomas y van a salir negativas. Y si después de que ya eliminaron el virus se toman estas pruebas y tienen anticuerpos, que es lo que va a pasar, pues van a salir positivas. Pero pues bueno, pueden utilizarse, pues sí. ¿Qué significa lo que expliqué, Natalia? Con mucho gusto. O sea, la curva se aplanó porque el escenario es, y es lo que buscas. ¿Qué hubiera pasado si no hacemos nada? Nos hubiéramos ido más rápido, a un nivel mucho más alto, en mucho menor tiempo. Obviamente se aplanó, pero eso no significa que no siga habiendo incremento. De hecho, pues yo nada más estoy tomando los datos que se están presentando en las conferencias diarias y además lo dicen las gráficas. Cada día hay 4% más o menos, más que el día previo. Entonces, eso significa que la curva sigue para arriba. Podría ser mucho más inclinada y mucho más rápida si no se hubiera hecho nada, sin duda. Y la prueba de ello es que en los lugares donde este índice ha mostrado que la gente hizo bien la política pública y la tomó anticipada, y por eso presenté esos 2 ejemplos. El caso de Jalisco, pues la curva está totalmente aplanada y totalmente, digamos, echada para adelante, por decirlo de alguna manera. Y en cambio en Villahermosa, donde no es que no hayan tomado las medidas, pero la gente se siguió moviendo y no hizo caso, pues la curva se hizo, justamente no se aplanó, sino se hizo más alta y más rápida. Muchas gracias al doctor Curi. El doctor Lozano, no sé si quiera agregar algo más, algún comentario adicional. Sí, muchas gracias. Sobre esto último que decía Pablo Curi, el ejemplo más dramático de lo que es una curva que se crece de manera exponencial y empieza a disminuir después de llegar a un pico es Nueva York. Y yo les pido que sigan Sao Paulo de cerca, les pido que sigan Río de Janeiro de cerca. Madrid le pasó una situación muy similar y en la Lombardía, en Italia, igual. Quizás Wuhan siguió una curva similar y les damos a Wuhan la ventaja de que sabían muchísimo menos de lo que se sabe el día de hoy en términos de la enfermedad. Y una curva plana es exactamente el estado de California, en donde de manera muy anticipada ellos interrumpieron la posibilidad de comunicación del virus y entonces es una curva que no tiene pico, pero es una curva muy larga.
Y eso es, y ellos discuten muy claramente en qué momento van a salir, si cuando tengan una muerte por cada millón, si cuando tengan 14 días sin muertes. Decisiones técnicas que son muy importantes a considerar. Nosotros estamos en la fase de todavía esperar a llegar la cumbre, la cúspide, el descenso, y las recomendaciones, por favor, no salgan de su casa. Muchas gracias al doctor Rafael Lozano. Me parece que el doctor Curi quería agregar algo más. Sí, muy rápido, porque hay una pregunta pertinente del doctor Armando Medina que dice que si es viable la aplicación de medidas locales y no nacionales como se está haciendo. De hecho, doctor, pues es lo que ha ocurrido es eso. Se están aplicando medidas locales y estatales y los responsables, además por ley y porque así es, son los gobernadores de los estados, son responsables de la salud de cada entidad federativa. Además de que en el acuerdo que publica el Consejo de Salubridad a finales del mes de abril, donde habla de este asunto de las fases y ya la emergencia, le ratifica en el propio acuerdo que la responsabilidad de la aplicación de las medidas es estatal. Pero, doctor Medina, justo lo que demuestra el índice que presentó Felicia Noll es que cada estado está tomando decisiones no necesariamente sincronizadas con la propuesta federal y que, bueno, pues a final de cuentas están asumiendo la responsabilidad que por ley les compete a los gobernadores de cada estado en este país. Muchas gracias al doctor Curi. Pues para terminar y agradeciendo nuevamente el tiempo y la calidad de las presentaciones a todos nuestros participantes y a todas las personas que nos siguieron en línea. La última palabra para el doctor Miguel Betancourt, agradeciendo de nuevo a la Sociedad Mexicana de Salud Pública por la organización de este espacio y pues por traer a diferentes expertos a pensar en este tema del COVID desde el ángulo médico, epidemiológico, pero también en su intersección con las preguntas sociales, económicas, que como hemos visto tienen una repercusión directa en los patrones de la enfermedad. Adelante, doctor Betancourt. Muchas gracias, Mariano. Me sumo al agradecimiento, Felicia, Pablo, Rafa, excelentes intervenciones como ya sabíamos que iban a hacer. De verdad, esta posibilidad de que a través de la Sociedad Mexicana de Salud Pública podamos estar llegando a la comunidad en el país es un gran logro y lo seguiremos haciendo. Y de hecho quiero aprovechar para hacer un anuncio. El próximo lunes, en este mismo horario de 1:30 a 2:30, vamos a tener un nuevo seminario académico con el doctor Rafael Lozano, que nos estará presentando los modelos y proyecciones a nivel nacional y a nivel estatal que él ha desarrollado con el equipo del IHMI y que por supuesto, como estamos viendo en esta tarde, se complementa perfectamente bien con la información de política pública. De manera que no se lo pierdan, ya estaremos haciendo la difusión. Realmente para nosotros en la Sociedad Mexicana de Salud Pública, digamos, la preocupación es ver que la comunidad salubrista a nivel extendido no está participando del todo en la toma de decisiones. Se han cerrado algunos de los espacios en los que se puede participar para apoyar a que los gobiernos estatales, los congresos de los estados puedan participar ampliamente y se tomen decisiones que beneficien a la población. Insisto, vamos a semanas muy complejas y la participación de las sociedades filiales en estos seminarios pensamos que será de mucha utilidad para poder incidir mejor en la forma en la que se toman decisiones de política pública en salud en nuestro país. De manera que de parte de nosotros, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias a todos. Terminamos la sesión. Nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias. Nos vemos el lunes.